Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema que tiene que ver con magnitudes directa e inversamente proporcionales. Se trata de calcular la máxima carga que puede soportar una columna de sección circular. El problema dice lo siguiente: la carga máxima que puede soportar una columna con sección circular varía en forma directa con la cuarta potencia del diámetro de esta e inversamente proporcional con el cuadrado de su altura. Una columna de 9 metros de altura y diámetro de 1 metro soportará 8 toneladas métricas. ¿Cuántas toneladas métricas soportará una columna de 12 metros de alto y diámetro de 2/3 de metro? Para desarrollar este problema debemos recordar algunas cosas y también debemos ordenar nuestros datos. Entonces, lo hacemos. Debemos entonces recordar que cuando las magnitudes son directamente proporcionales, el cociente de sus valores es una constante. Y cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, el producto de sus valores es una constante. Representemos como L a la carga máxima que puede soportar la columna, como D su diámetro y como H su altura. Según el problema, la carga máxima que puede resistir esta columna es directamente proporcional a la cuarta potencia de su diámetro e inversamente proporcional al cuadrado de su altura. Podemos entonces nosotros decir, si acá tenemos la carga, dice que es directamente proporcional. Directamente proporcional es un cociente. Directamente proporcional a la cuarta potencia de su diámetro. Cociente será entre. Y por magnitud inversamente proporcional es un producto. Es inversamente proporcional al cuadrado de su altura. Producto será acá por el cuadrado de su altura. Esto es igual a una constante. Siempre su resultado será entonces una constante. Ahora entonces pondremos como datos según lo que nos dice el problema, ordenando como condiciones 1 y condiciones 2. Condiciones 1 será la barra 1, condiciones 2 será lo que corresponde a la barra 2. Pongamos entonces acá condiciones 1 y condiciones 2. Si leemos nuevamente el enunciado del problema, nos dice que hay una barra 1 cuya altura es igual a 9 metros y cuyo diámetro, de su sección transversal es 1 metro. Y también nos dice que la carga máxima que puede resistir esta columna es de 8 toneladas métricas. Y la pregunta para una segunda barra es: ¿cuánto será la carga máxima que ésta puede resistir? Ponemos entonces como una incógnita, sabiendo que su altura de la columna 2 es 12 metros y cuyo diámetro, vamos a ponerle diámetro 2, es igual a 2/3 de metro. Si queremos nosotros hallar el valor de la carga máxima que puede resistir esta columna 2, y vamos acá a esta fórmula que hemos diseñado, entonces tenemos que despejar acá esta L que es la carga, y tendríamos despejando que la carga máxima será igual a la constante K. Esta potencia cuarta del diámetro que está dividiendo pasaría a multiplicar y esta h cuadrado pasaría a dividir. Esto sería entonces despejando la carga máxima que puede resistir la columna. Si vemos nosotros la pregunta del problema, nos pide que calculemos la carga máxima que puede resistir esta columna 2.
entonces nosotros al ver la fórmula no tenemos el valor de la constante. Si tenemos acá el diámetro y tenemos la altura, nos faltaría la constante. ¿Y cómo la hallamos? Con las condiciones 1. Pues reemplacemos en esta igualdad las condiciones 1 para poder calcular esta constante. Que podríamos hacerlo con esta fórmula que está acá arriba, donde K ya está despejado. Entonces tendríamos que K es igual a la carga máxima que puede resistir la columna 1 entre el diámetro a la cuarta de la columna 1 y por la altura al cuadrado de la columna 1. Despejando, reemplazando valores, tendríamos que K es igual. Tenemos acá en los datos la carga máxima para la columna 1 es 8 por H1 al cuadrado, la altura es 9, y sobre el diámetro al cuadrado, el diámetro es 1 al cuadrado. Tendríamos entonces efectuando que K es igual a 8 por 9 al cuadrado es 81, y tendríamos finalmente que K es 8 por 1 es 8, 8 por 8 64, 648. Este sería entonces el valor de K. Reemplazando entonces acá la carga máxima que puede resistir la columna 2 sería igual, tenemos acá ya la fórmula, K, que multiplica al diámetro de la columna elevado a la cuarta, el diámetro de la columna 2 elevado a la cuarta, sobre su altura al cuadrado, altura de la columna 2 al cuadrado. Entonces tendríamos acá que la carga máxima de la columna 2 sería igual, K que ya tenemos es 648, multiplicamos por el diámetro de la columna 2 que es 2 tercios. 2 tercios elevado a la cuarta, todo entre H2 al cuadrado. La altura es 12 metros al cuadrado. Tendremos entonces que esta carga máxima para la columna 2 será igual a 648 por, este 4 eleva tanto numerador como denominador. 2 a la cuarta sería 16 y 3 a la cuarta sería 81. Todo entre 12 al cuadrado, 144. Que sería igual a 648 por 16 sobre 144 por 81. Si simplificamos, finalmente la fracción irreductible como resultado será de 8 novenos, que podríamos dividirlo y de repente darlo con decimales con cierta aproximación. 8 novenos. Finalmente podríamos entonces, interpretando la respuesta, decir lo siguiente. La carga máxima es de 8 sobre 9 toneladas métricas. Muy bien amigos, esa fue entonces la respuesta a la pregunta. Éxitos en sus estudios.